Amigos, estamos en el taller y hoy nos toca cortar la madera en buena luna. Literal, cortar la madera en buena luna. ¿Qué significa eso? Significa que escoges un momento especial en donde la luna está en determinada posición para cortar tu madera. De hecho, sí, es literalmente eso lo que significa. Es una tradición, es una especie de técnica ancestral, es un mito. O sea, ¿qué es eso? Yo aprendí ese conocimiento directamente en el lugar donde ocurre de manera práctica. En este lugar es en la Costa Chica de Guerrero. Y nos vamos a teletransportar hasta allá para platicar con Atanasio, que es un hermano mío que tengo allá en la Costa Chica. Es pescador y campesino. Que él fue el que me enseñó esta técnica de cortar la madera en buena luna. Significa que escoges una fecha determinada para, en ese momento, cortar tu madera, en donde el ciclo de la luna en determinada posición con respecto a la Tierra te da la fecha exacta para que la cortes, porque significa que si la cortas en ese momento, la madera te va a durar más y no se pudre, es decir, tiene características especiales que no tiene cuando la cortas en otra fecha diferente que no va ligada a ese ciclo con la luna. Entonces tiene que ver con la luna y con el ciclo de la luna, y vamos a tocar muy a grosso modo esas correlaciones entre ese conocimiento empírico y parte de un nuevo conocimiento científico que está soportando este mito, por así decirlo, que no es mito. Yo ya lo comprobé. Tengo aquí una madera cortada en buena luna, que precisamente fue para hacer la prueba. Ya tiene años esto. Ya tiene años que hicimos esto. Este es un trozo de madera de mangle. Y yo quedé muy sorprendido cuando me di cuenta que era verdad. Y ahora más sorprendido porque empiezan a aparecer datos correlacionados que sustentan estas antiguas y míticas ideas ancestrales. Entonces, vamos a teletransportarnos hasta la Costa Chica Guerrero y vamos a tener una entrevista con Atanasio, con mi hermano de allá de la Costa Chica, para mostrarles de qué se trata esta madera cortada en buena luna. Oye, Gallo, cuéntame la historia, no la historia, la técnica de la madera cortada en buena luna. Pero déjame, les pongo en contexto. Ya está. Cuando yo llegué a vivir aquí, la gente que, como el Gallo, tenían una manera de ir a cortar la leña, pero dependiendo del uso que le iban a dar, la cortaban en determinada fecha. Es decir, decían, hay que cortarla en buena luna. Si No, vas la madera, no la leña. La madera. Si vas a hacer una cerca, hay que esperar cierta luna para cortarla en ese momento, la madera. Y si la cortas en ese momento, entonces la madera te dura mucho. Si esa misma madera no la cortas en buena luna, se pudre rápido. Entonces a mí me contaron eso y a mí se me hizo así como, no manches, eso es así como... Es un reglamento que hay. Pero yo que vengo de fuera, se me hizo así como una leyenda, ¿no? Pero aquí eso se usaba. Entonces yo no lo entendía, pero luego lo comprobé. O sea, hubo madera que se cortó en buena luna que yo vi y sí duró mucho más. Y hubo madera cortada en mala luna y se pudrió rápido. Particularmente una que era mía. Se pica, se pudre. Se polilla. Ajá. Entonces, se empieza a despedazar. Sí. Ahora en estos tiempos modernos, ya que la ciencia ha avanzado más, ahora ya existen datos científicos correlacionados que sustentan esa leyenda. Pero ahorita vamos a conocer la leyenda, que no es leyenda, que es un conocimiento empírico que pasó de generación en generación, o sea, de su padre, de su abuelo, así, y es un conocimiento que tiene una utilidad práctica y que se utiliza todavía. De hecho, sí, es así como que una regla, ¿no? Sí.
Cuéntanos qué significa la madera en buena luna. Para cortar una madera se necesita que la luna esté de 4 días de venida, porque si la corta de 2 días de venida está tierna. Entonces, al cortarla tierna, se pudre, se polilla, se quiebra, cae la carcoma y pues no sirve así. La forma de cortar esa madera, 4 días de venida, la pones si está cerca de un lago o de una laguna, hacer un cuadro para echarla a podrir. Se dice podrir porque la cáscara se va a podrir. La vas a tener ahí en el agua un mes. Ah, se mete adentro del agua. Del agua. Que se cubra toda la madera que vas a utilizar, vas a hacer una casa, un tejabán o un corredor. Entonces cuando ya cumplió el mes o mes y medio, sacarla, quitarle la cáscara en un lugar donde la madera no quede tirada porque se pandea. Porque hay también con la luna también se siembra. Espérate, ahí te va. Ajá. Y también para hacer hijos, también con la luna. ¿También con la luna? Sí. Eso está interesante. Sí. Entonces, esa madera, ya cuando se secó bien, la rebotas encima de 2 barrotes y suena ladina. O sea, el sonido. Sí. O sea, también el sonido. Ajá. Porque si no está bien seca, no suena. O sea, al sonido tú también sabes cómo Sí, está. que si ya está bien seca. Ok. Bueno, pues ahorita que Gallo nos explicó lo de la madera cortada en buena luna, vamos a nada más dar una embarradita así muy a grosso modo de los datos correlacionados que existen con eso. Y es que, lejos de ser una leyenda, si hay un conocimiento empírico comprobado de generación en generación en donde lo siguen repitiendo y haciendo porque sí tiene un buen resultado. Entonces, la gente que lo utiliza no sabe, no tiene una explicación científica, es un conocimiento empírico completamente. Pero ahora que ha avanzado mucho la ciencia y se saben algunas cosas, empiezan a aparecer los datos correlacionados que sustentan estas, entre comillas, creencias. Y muy a grosso modo, lo voy a tocar así el tema, la madera cortada en buena luna para que dure mucho, por ejemplo, significa que si lo cortas en determinada fecha específica, te va a durar, no se va a pudrir rápido. Y si no la cortas en esa fecha específica, se va a pudrir rápido. Esa es como la leyenda. Resulta que las plantas tienen su sistema interno en donde crean sustancias, las almacenan y las distribuyen internamente entre sus hojas, su tallo y en todas las partes de su estructura. Está sujeta, esa transportación interna de la planta está sujeta a ciclos. Y esos ciclos están asociados a los periodos de microgravedad que tiene fluctuación en el planeta y que son cíclicos. Y esos son muy evidentes y los muy evidentes son las mareas. O sea, la marea alta y los ciclos con la luna de las mareas son los periodos de microgravedad. Pues entonces, en millones de años de evolución, las plantas ajustan la transportación de sus sustancias internas a esos periodos de microgravedad, de tal manera de que la madera no tiene las mismas sustancias todo el tiempo en las mismas fechas. Hay árboles que producen sustancias específicas para defenderse de insectos, por ejemplo de polillas. Estas sustancias las almacenan y las tienen almacenadas y escogen un momento determinado para distribuirlas dentro de todo su tallo, en este caso dentro del tronco o la madera.
Si la cortas en el momento en que está en tránsito esos venenos por la madera, en ese momento la cortas, en ese momento esas sustancias quedaron en el tallo, es decir, en la madera. Y si la cortas en el momento en que esas sustancias no están en tránsito, pues no las tiene y entonces se pudre. Es decir, los hongos y las polillas se la comen muchísimo más fácil. Es decir, la planta tiene un veneno para protegerse de esos insectos y no lo tiene todo el tiempo distribuido de manera homogénea, sino lo tiene en ciclos. Entonces, si lo coges, la cortas justo en el ciclo que la tiene distribuida en su tallo, queda protegida. Esa es la parte científica y es el dato correlacionado que de alguna manera fundamenta un poco la historia que nos cuenta Gallo, que en él es una historia que viene de su papá, de su abuelo y de toda una serie de generaciones. Una madera que se corta en ese tiempo dura hasta 40 años la madera intacta. Ahora tenemos también, por ejemplo, aquí está ahorita mi papá, que él es científico y nos va a dar una apreciación científica de estas analogías que contamos aquí con Gallo, de esto que platiqué ahorita a grosso modo, y él nos va a agregar un poquito más de esto que estamos comentando. Dígale cómo se toma la corona. De los datos correlacionados con respecto a la distribución de la madera, de la inteligencia vegetal y de los ciclos que hay con respecto a todo esto que estamos platicando. Bueno, ahora se saben más cosas, muchas más cosas que antes no se imaginaban. Las hojas de las plantas tienen actividad eléctrica, algunas partes estructurales del tronco y las ramas tienen actividad eléctrica y las raíces tienen mucha actividad eléctrica. Y la pregunta viene siendo, ¿y para qué la tienen? ¿Por qué la tienen? Tiene que haber alguna razón. Sí, claro. Y parece ser que la razón es comunicación. Son señales eléctricas donde parece ser que el árbol está conectado consigo mismo. Está vivo. Como los nervios del cuerpo humano. Y las raíces mucho más conectadas. Su articulación está... Entonces, son sistemas que están más complejos de los que habíamos imaginado. Y que reaccionan a energías que le son lógicas a los árboles, como puede ser la cantidad de luz, la cantidad de aire, la cantidad de agua en la raíz, la humedad del medio ambiente, los insectos que las rodean. ¿Sí? Y lo que se sabe ahora recientemente es que hay una inteligencia verde, hay una inteligencia vegetal en donde un árbol no interactúa como un individuo aislado, sino interactúa dentro de todo su ecosistema en relación con los demás árboles. Algunas veces producen venenos para determinadas circunstancias, para protegerse de plagas e insectos y hongos. Algunas veces favorecen que haya esas plagas y esos hongos, y algunas veces acumulan nutrientes y luego los reparten para que otros árboles puedan crecer y formar parte de su entorno inmediato. Es decir, hay una inteligencia no del árbol, sino del bosque o de la selva, como si fuera un algo más grande, en donde un árbol no significa mucho, sino significa toda la selva o todo el bosque. Hay una entidad social. Exactamente. Y hay una comunicación, hay una serie de muchas cosas. Entonces, pues, Gallito, tus leyendas son ciertas todas. Hay un detalle muy interesante. Muy interesante. En el mundo se da dinero a los investigadores para que investiguen cosas. Se da mucho dinero para que se investigue la genética, por ejemplo, de la mosquita de la fruta, que se llama Drosophila melanogaster, porque tiene poquitos cromosomas, se reproduce muy rápidamente, hay muchas generaciones que genéticamente se pueden estudiar los cambios en el corto plazo, y se invierte mucho dinero
en estudiar a esta mosquita de la fruta, que se llama Drosophila melanogaster. Solo hay otro elemento que le gana en la cantidad de inversión de dinero que tiene este animalito. Y se llama Arabinopsis thalia, conocida vulgarmente como el mastuerzo, la planta mastuerzo. Se gastan millonadas en Europa y en Estados Unidos por investigar esta planta, porque sirve para, en el mundo de las plantas, es como la mosquita de la fruta en el mundo de los animales. Ah, ya, sí. Eso es lo que representa. Entonces, se está haciendo mucha investigación científica en problemas de evolución de las plantas y de adaptación de las plantas como antes se hizo en los animales. Oiga, don Rafa, disculpe que le interrumpa, porque hay muchas plantas que no necesitan mucha agua y hay otras plantas que sí lo necesitan, mucha agua. Sí, el agua es el nutriente, el elemento físico-químico básico de las plantas, pero hay que considerar qué lleva disuelto el agua en ella. Es decir, porque puede llevar muchas cosas, es decir, si le echan sodio, potasio, calcio, magnesio, de más o de menos a una planta, la destruyen. Y hay plantas que pierden agua muy fácilmente por las hojas. Evaporan el agua por las hojas, pierden mucha agua, entonces la tienen que reponer. Pero hay plantas que sus hojas no pierden agua porque tienen un como sello. O ganan agua. O ganan agua, y la retienen, ganan agua como los del desierto. Del aire húmedo. Como el camello. El aire húmedo. Con plantas camello. Sí, el camello toma agua y guarda. Hay una cosa importante. La diferencia entre un chimpancé y un humano es de 5% en sus cromosomas. La diferencia es de 5%. Pero la diferencia con el pulpo es como de 20%. Pero tenemos una diferencia con las plantas de 50%. O sea, somos mitad planta. Pues estamos muy ligados. Nuestro ADN, compartimos la mitad de nuestro ADN con las plantas. Las plantas son estructuras muy dignas, ¿no? Muy dignas. Lo que pasa es que pues no hay presidente de las plantas, no hay Dios de las plantas, no hay religión de las plantas. Hay muchas cosas, pero que no las consideramos. Y han sido despreciadas. Cuando yo empecé a estudiar en la preparatoria, se sabían solo 2 o 3 reacciones químicas de la fotosíntesis. Procedimiento por medio de la cual la planta convierte luz, CO2 y agua en alimento. Hoy se sabe casi lo mismo. No sabemos, ahorita no sabemos cómo la planta produce alimento. El fenómeno de la fotosíntesis es de mecánica cuántica y aún no se ha resuelto. Pudiera ser, es de bioenergética. Sí, pero me refiero, se va hasta la mecánica cuántica tratando de dar explicaciones y aún así todavía quedan huecos muy grandes. Pero la mecánica cuántica también crea más huecos de los que los que resuelve, ¿no? No, me refiero que está en el borde de todas nuestras fronteras y aún así quedan los huecos. Pero lleva siglos, sí, lleva siglos y no hemos avanzado nada. Es que se produce. Tú la planta, preocúpate de sembrarla. Ajá. ¿Me entiendes? Esa es, si quieres comida, siembra y cosecha. Pero se nos quedó así, ¿no? ¿Quieres leña? Pues tala el bosque. ¿Quieres sembrar soya? Pues quema a 2 continentes. Quema a Brasil y Australia. No, eso ya sonó conspiranoico, pero... Pues vamos a tener que dejar a mi cuate el gallo. Lo venimos a visitar. Siempre que venimos, lo venimos a visitar. Y vamos a seguir contando esas historias y todo. Lo malo de llegar aquí es que luego no nos queremos ir. Sí, era los cocotes que están ahí. Ah, ya está. Ahora vamos a dar un poquito de los datos que soportan toda esta técnica de la madera cortada en buena luna y que tiene que ver directamente con la luna. Todo es por la luna, en realidad.
Habíamos mencionado que las plantas, los árboles en general, condicionan sus ciclos de transportación interna de sus sustancias de acuerdo a los periodos de microgravedad que tienen que ver con la interacción entre la Luna y la Tierra, que son periodos cíclicos y que llevan millones de años así, y que entonces hay una evolución de todo lo vivo que se ajusta a esos ciclos. La madera cortada en buena luna tiene que ver principalmente con hacer coincidir parte de ese ciclo con el momento en el que se corta. Y eso aplica también no nada más para cortar la madera y que sea resistente, aplica para sembrar. De hecho, la idea principal de observar los ciclos de la naturaleza y la interacción con las plantas tuvo primer lugar con el hecho de sembrar en el momento correcto, porque también cuando siembras con buena luna, tu cosecha va a ser buena, fructífera, va a crecer bien, va a estar protegida. Es decir, ocurre lo mismo. Algo sembrado en buena luna va a ser próspero. Algo sembrado en mala luna tal vez no se dé o tal vez no sea próspero. Entonces, eso aplica también para los periodos de siembra. Y aplica también para cosas que tienen que ver hasta con las personas, ¿no? El término lunático es un término que tiene que ver con una especie es un lunático, es un loco, está afectado, tiene que ver y arranca desde que la luna tiene influencia en ciertas personas en donde con ese periodo en la luna se vuelve loco. Tal vez tenemos nuestros ciclos de transportación interna y de sustancias que se abren o se liberan en la cabeza a nivel de los neurotransmisores que con cierto periodo lunar se activan con las influencias de microgravedad y entonces te dispara esa locura, ¿no? O sea, cosas de ese tipo son las que se están estudiando ahora y empiezan a aparecer. O sea, los ciclos de fertilidad en las semillas también están ligados a ciclos de fertilidad para la generación y la gestación de animales y personas. Ajá. O sea, muchas veces está correlacionado y también hay creencias en esa dirección en donde si quieres tener fertilidad para ti o para tus animales, te coordines con los ciclos lunares para ejecutar esas acciones, ¿no? Algo que parecía que es un misticismo empieza a tener mucha fuerza ahora y los datos correlacionados científicos que lo soportan están ampliándose y están avanzando de manera contundente. Algo que es muy importante mencionar es que esta técnica para cortar la madera en buena luna es un fenómeno que ocurrió de manera simultánea y atemporal en todos lados del mundo. O sea, en todos lados el conocimiento empírico tradicional en el campo te lleva a estas técnicas. Tanto en China utilizan también los ciclos de luna para ciclos de siembra, ciclos de corte, ciclos de todo lo que tiene que ver con las plantas. En África también. En el México prehispánico, en todos lados del mundo aparece ese conocimiento sin que esté relacionado geográficamente ni temporalmente. Es un conocimiento que se genera a partir de la observación de tu entorno y de lo que haces con él. Y todos concluyeron de esa manera, de manera aislada. Todos concluyeron por separado de esa manera. Entonces, es poderosa esa observación. Hay una inteligencia verde, por así decirlo, hay una inteligencia de las plantas. Y esa inteligencia de las plantas no funciona de manera aislada, funciona de manera colectiva, es decir, en donde una planta, aquí tenemos un árbol de ahuehuete, que lo utilizamos para nuestro arbolito de Navidad, no funciona de manera aislada.
y de hecho convive y coexiste con las plantas de su entorno inmediato. Es decir, hay una comunicación entre los árboles a nivel de las raíces y también vía aérea. A nivel de las raíces se extienden y luego cadenas de hongos extienden esas raíces. Entonces los hongos que van por debajo de la tierra se extienden y se conectan con otras raíces de otros árboles y establecen una conexión electroquímica, o sea, en donde hay electricidad que comunica y sustancias que comunican. Entonces hay una especie de red por debajo de la tierra en donde este árbol se comunica a cientos de metros con otros árboles a través de esas redes. Y también hay una comunicación aérea, porque los olores de las plantas, los olores que tienen las plantas, los olores que tienen las hojas, las flores, en fin, es un tipo de comunicación aérea. O sea, un olor es algo que lleva un mensaje en sí mismo, en la molécula, y ese olor significa algo. Y también los árboles perciben esos olores. Los árboles en su respiración, en la manera en que intercambian el aire para obtener sus sustancias y sus nutrientes, reciben esas sustancias. Cuando reciben un olor determinado de otra planta, lo interpretan y lo leen y recambian lo que tiene que hacer el árbol como árbol dependiendo de lo que le llega de su entorno a través de los olores. Hay un ejemplo muy importante de eso con un fenómeno que ocurrió en África, en donde las acacias, hay una variedad de acacia que está en las sabanas de África que es muy común y hay mucha. Forma parte de la dieta de muchos animales herbívoros, esa acacia. Y hay un equilibrio entre la cantidad de acacias que hay y la cantidad de animales que hay y lo que comen los animales de esa acacia, que en este caso son principalmente sus hojas, y los ciclos en donde comieron aquí y luego tienen que emigrar porque ya comieron suficiente de ahí, ya no hay suficiente y se tienen que ir. La acacia se organiza para producir venenos en caso de que sea demasiado depredada. Si las acacias son más depredadas de lo normal, la acacia se reconfigura y empieza a producir venenos que los pone en las hojas de sus plantas y que se vuelven tóxicas. En ese momento también generan una señal determinada que viaja por el aire, emiten una señal de alerta. Si hay una zona en donde esas acacias fueron extremadamente depredadas, emite su alerta, la lanza al aire y acacias que están a distancia reciben la señal y empiezan a producir venenos de manera anticipada, como un sistema de protección en donde allá se las están comiendo mucho, pues empieza a producir veneno para que no te coman tanto. Producen toxicidad en sus hojas y entonces los depredadores ya no le saben bien y detectan la toxicidad y entonces no se las comen. Ese fenómeno se dio porque en una reserva que había acacias se desequilibró la cantidad de animales que había dentro de la reserva con respecto a las acacias. Entonces los animales se las comieron de más, las depredaron a un punto que ya era vulnerable en sí para la acacia sobrevivir. Esa acacia emitió una alerta, y fuera de la reserva, todas las acacias de la zona se volvieron tóxicas. Tardaron años en darse cuenta y hacer el estudio para llegar a esta conclusión que estamos mencionando. O sea, fue un estudio que llevó por lo menos 15 años en que se sospechó que era algo así, y cuando ya lo empezaron a estudiar de manera específica para tratar de ver qué era lo que estaba pasando, se dieron cuenta de eso. Entonces, lo sorprendente aquí es que hay una inteligencia de la sabana, hay una inteligencia del bosque y hay una inteligencia de la selva, en donde se comportan de esa manera y funcionan como una inteligencia que no es de un individuo, sino que es de la colectividad entre todos.
así es como funciona. Esos datos están apareciendo ahorita, esos estudios se están haciendo ahora de manera muy importante porque significan mucho. Quiere decir que nuestro entender de las plantas, los árboles, las selvas, los bosques y todo lo que es verde y vivo, ese entender está siendo ampliado de manera muy contundente. Y las revelaciones poderosas son épicas para nosotros, más para los que trabajamos con la madera, más para los que ahora queremos hacer algo más todavía, ¿no? Con la madera, ¿no? Para la gente que construye instrumentos musicales, los lauderos, los luthiers, yo he visto que de acuerdo al aroma que tienen, las maderas las huelen y saben, de acuerdo al olor, qué calidad puede tener, ¿no? Aparte del sonido. Entonces, las suenan, las huelen, y todo eso tiene que ver también por la forma en que fue cortada. Cerca del Golfo de México, la gente que hace jaranas corta su madera para la jarana en buena luna, para que tenga un buen sonido. También ahí tiene que ver mucho la madera cortada en buena luna. Pues entonces esto es nuevo, es un campo nuevo de conocimiento, y con estos datos correlacionados deja de ser empírico. Es empírico porque pasó de tradición en tradición y de manera práctica fue ocurriendo sin tener una explicación científica y sin nadie preguntarse el por qué es que pasa eso. Claro, la ciencia es la que se encarga de hacerse esas preguntas, ¿no? Y ahora que empieza a tener respuestas en esa dirección acertadas, pues dices, wow, ¿no? Es todo un mar de cosas que hay que saber, y al mismo tiempo se te genera las preguntas en donde ¿qué más habrá dentro de todo eso que no sabemos, ¿no? Pues eso es lo fantástico de andar indagando y andar observando en detalle muchas de las cosas. Nunca hay que discriminar los conocimientos empíricos de manera así de soy científico y eso que mencionas como no suena científico o no se ve científico o no lo has medido o no lo has comprobado, no es. No, nunca hay que considerarlo así. La misma ciencia en su origen fue empírica totalmente y evolucionó a una manera en la que se separa un poquito de ahora ese conocimiento empírico. Pero la verdad es que siempre han estado muy ligados. Vamos a tener esa mente abierta en donde nunca discriminemos al conocimiento empírico. Así, amigos, queríamos hacer esta observación y este análisis desde hace mucho tiempo, pero quería ligar la teletransportación hasta las pláticas con mi amigo Atanasio, que él fue quien a mí me enseñó esa parte del conocimiento. Y bueno, este ahuehuete que ven aquí, yo lo injerté de un clon del árbol de la noche triste. Esta rama está injertada y me esperé que fuera en buena luna para tener puntería a la hora de hacer este injerto, porque también en buena luna, si tú injertas una ramita dentro de otro elemento que es otro árbol y lo haces en buena luna, tiene muchísima más oportunidad de pegar bien. Nuestra práctica con respecto a la madera y la buena luna apenas empieza, pero creemos en ella y pues ya lo estamos haciendo. Ya tenemos una primera experiencia, bueno, que sí funciona. Y madera que hemos cortado también para hacer la prueba de la madera cortada en buena luna, que yo tenía como mis dudas y dije, a ver, vamos a hacer. Pues sí lo hice, cortamos del mismo árbol, cortamos una madera en buena luna, como me dijo Atanasio, mi amigo el gallo. Del mismo árbol, me esperé a que fuera exactamente la mala luna y sí se pudrió una antes que la otra. O sea, la de buena luna duró y la otra se apolilló bien feo y le salieron hongos. Entonces, no creo que haya sido una coincidencia de mi mala suerte, pero sí pasó así, y con estos datos correlacionados dices, no, pues sí, la neta tiene lógica, ¿no?
Pues así, amigos, ya hablé demasiado. Vamos a seguir tratando de dar explicaciones tal vez no tan extensas, pero en este caso pues sí me volé, que quería hacerlo así de detallado. Bueno, no está tan detallado, pero bueno, ya estoy pendejeando mucho, ¿no?